Vamos a iniciar con el estudio de las pruebas de hipótesis en su primera parte, pero para poder entender todos los ejercicios posteriores es necesario que leamos esta teoría. Pues bien, las pruebas de hipótesis son un procedimiento estándar, se usa para determinar si una propuesta puede ser válida o no bajo ciertas condiciones numéricas. Sirve para compararse entre algo que obtenemos y algo que ya está establecido, y para poder hacerla se tienen que hacer afirmaciones acerca de medidas, estadísticas, tener base en evidencia muestral, resolver de acuerdo a los parámetros solicitados en su salida y decidir de acuerdo a todo lo anterior. Tenemos que interpretar y una prueba de hipótesis consta de 5 pasos. El primer paso es elaborar las hipótesis. Se hacen en dos sentidos. Hay una hipótesis nula y una alternativa. Se escriben así HO y HI. En HO se dice que las cosas no han cambiado, siguen igual o no varían en términos estadísticos reales, y obviamente en HI se indica lo contrario, hay un cambio, hay variación o diferencia en los resultados en términos estadísticos. Aprenderemos a decir esto. El paso 2 es elegir un nivel de significancia y siempre viene en la redacción del problema y está constituido por dos factores. El primero es el nivel mínimo de seguridad, que se abrevia con estas mayúsculas NMS, que va regularmente de 80 a 99%, y el segundo es el nivel máximo de error, que se abrevia con estas minúsculas NME y va de 1 a 20%. Entre ambos deben sumar 1 o 100% dependiendo de la escala que estés usando, y se toman de la redacción del problema dependiendo de las necesidades que nos exprese el cliente en la redacción. El paso número 3 es determinar el valor estadístico de prueba, y aquí tenemos una fórmula y sacaremos un cálculo y de ese cálculo obtendremos z calculado, el valor de z calculada, y se abrevia así z mayúscula c minúscula, y con los parámetros usados en el paso anterior, en el cual se obtiene z calculada, también vamos al apéndice D, página 715 del engargolado, a obtener la contraparte para compararlo, y eso es z de la tabla y se abrevia z mayúscula, t minúscula o valor crítico. Entonces tenemos z calculada que la obtenemos en el paso 3 y z de la tabla que la obtenemos precisamente de la tabla estadística de la página 715, que es la distribución normal apéndice D. Siempre se elabora una gráfica colocando la ubicación aproximada, pero real en términos de valor, para que nos ayude visualmente a definir lo que diremos en el quinto paso. En el siguiente numeral veremos qué es la prueba de una cola y qué es de dos, pero si fuera de una cola, se vería algo así. Se pone una sola línea de z de la tabla de valor crítico y z calculada puede estar de este lado o de este, pero de aquí en adelante está la hipótesis alternativa y de aquí hacia atrás está la hipótesis nula. Dependiendo de dónde esté la z calculada, decidimos. Solamente ten presente que tenemos z calculada y z de la tabla y las ubicamos de acuerdo a su valor real. Aprenderemos a hacerlo. Y fíjate que aquí, como z calculada es menor que z de la tabla, aceptaríamos HO porque de aquí hacia atrás vive HO. Vamos a ver otra gráfica donde se acepta HI, es de una cola en términos negativos. Fíjate cómo z calculada es mayor que z de la tabla y por eso tendríamos que aceptar HI porque de aquí en adelante vive HI y de aquí hacia atrás vive HO. Ahora vemos una gráfica de dos colas con un resultado para HO del lado negativo. Como es de dos colas, tiene un valor de z de la tabla de cada lado a la misma distancia, y en este caso z calculada está en el espacio donde está la hipótesis nula, HO. Entonces, como este quedó aquí, el resultado estaría en HO. HI está fuera de las líneas de z de la tabla. Y como z calculada es menor que z de la tabla, entonces aceptaríamos HO. Mira, como z calculada es menor que z de la tabla. Aunque hacia acá son números negativos, recuerda que tenemos números positivos. Lo habíamos dicho así desde la distribución normal. Entonces z calculada es menor que z de la tabla y por eso está en HO.
Cuando z calculada es mayor que z de la tabla, entonces se acepta HI porque afuera de las líneas rojas vive HI y adentro vive HO. Por lo tanto, como este es más grande, aceptaríamos HI. Entonces, en el paso 5, después de ver la gráfica del paso 4, tomaríamos una decisión, ya que en el mundo de las pruebas de hipótesis hay pruebas de una cola y pruebas de dos que se definen de la siguiente manera. Las pruebas de una cola indican en su redacción una dirección tal como ha incrementado, ha disminuido, aumentó, bajó, ha superado, ha descendido. Es decir, esta de incrementado, aumentado y superado indican una dirección hacia arriba. Disminuido, bajado o descendido indican una dirección hacia abajo. Lo único que hay que tener cuidado es en saber si indican una dirección positiva o una dirección negativa. Las pruebas de dos colas no indican una dirección, solamente indican cambio, que puede ser hacia cualquiera de los dos lados al mismo tiempo y con la misma posibilidad. En su redacción dicen cosas como ha cambiado, es diferente, ya no es igual o de alguna otra forma en español. Si el valor entonces de z calculada es mayor que z de la tabla en cualquier sentido, se aceptaría HI, y si z calculada es más pequeña que z de la tabla, entonces se acepta HO. Todo esto lo aplicaremos en algunos ejemplos. Si tienes alguna duda, regresas a ver la teoría. Vamos a ver una prueba de hipótesis para una media de la población, es un tipo. Y vemos aquí que JM Romo, que es una fábrica que hace muebles de oficina, está analizando un escritorio muy vendido y su promedio semanal es de 200 unidades, listas para salir a las tiendas, con una desviación estándar de 16, pero ahora ha modernizado su equipo de producción y capacitado a los empleados, logrando tomar una muestra de 50 semanas con una producción semanal de 203.5 escritorios. Y pretende determinar si a un nivel de 1% ha habido algún cambio en la producción. Entonces, antes de comenzar a resolverlo, identificamos los datos. La media histórica es de 200, los que ha tenido siempre. La desviación estándar es 16, aquí lo dice. La muestra ha sido durante 50 semanas, aquí está. Y la media muestral, la que sucedió en estas 50 semanas, fue 203.5 escritorios. El nivel de seguridad solicitado es 1%. Ahorita vemos esto, pero debo leer el problema y preguntarme. ¿Es una prueba de una o de dos colas? Lo leemos y dice que si ha habido algún cambio puede ser positivo o negativo, por lo tanto, esta prueba de hipótesis va a ser de dos colas. Comenzaremos a desarrollar los 5 pasos y en el primero vamos a elaborar las hipótesis. Ya leí el problema, entendí lo que dice y la hipótesis nula dirá que la media de producción de escritorios es igual a 200 unidades. Puedes poner de alguna otra forma, pero debe decir que es igual y que es igual a las 200 unidades. Por ejemplo, la producción de la fábrica en escritorios es igual a 200 unidades. Puede decir de muchas formas, pero sí debe decir que es igual y la cantidad. Y la hipótesis alternativa, la media de producción de escritorios es diferente o puedes poner ya no es igual a 200 unidades. En cualquiera de los dos casos, debe decir la redacción del problema de este lado, aquí que es igual y aquí que es diferente porque es una prueba de dos colas. Puedes poner la redacción parecida, pero los datos técnicos y los numéricos sí deben ser consistentes. Recuerda que la hipótesis nula dice que no ha cambiado y la hipótesis alternativa debe decir que sí. Hay que determinar el nivel de seguridad o de significación. En la redacción del problema dice 1%, pero no dice si de seguridad o de error. Lo que sí podemos saber es como es un número muy pequeño, entre profesionales se entiende que es de error. Nadie pediría un estudio con 1% de seguridad. Y recuerda que allá arriba dijimos que de 1 a 20% se refiere al nivel máximo de error y por eso aquí pongo 1% y entonces el nivel mínimo de seguridad sería 99. Entre los dos nos dan 1. De 1 a 20 se refiere al error y de 80 a 99 se refiere a la seguridad. Ahora puedo calcular el valor estadístico de prueba y voy a usar esta fórmula donde la media muestral es la X mayúscula,
la X minúscula es la media histórica, la desviación estándar es 16 y la muestra en este caso es de 50, las 50 semanas, y hago las operaciones. Sustituyo y pongo la media muestral, que es 203.5 menos 200, entre 16, que es la desviación estándar, y 50, que es la muestra. Primero hago la resta y me da 3.5. Paso el 16, la raíz de 50 es 7 enteros y 71 milésimos. Después paso 3.5, divido estos dos y me da 2.26. Y si hago esta división, me queda que z es igual a 1 entero y 54 centésimas. Entonces la z calculada va a ser 1 entero 54 centésimas. Eso será z calculada. Es el paso 3. Y ahora en el paso 4 voy a elaborar una regla de decisión. El valor solicitado en la redacción del problema fue este, 1% y 99% de seguridad. Como decidimos allá arriba que la prueba era de 2 colas, entonces el nivel de seguridad debe dividirse entre 2 para obtener z de la tabla y por lo tanto 99 centésimas entre 2 me da 495 milésimas y multiplicado por 100 es 49.5%. Entonces voy al apéndice D a buscar el valor asociado a 4.950 10 milésimas y es 2.57 porque 2.58 se pasa, por lo tanto el valor de z de la tabla va a ser 2.57. Tengo que tomar una decisión y para hacerlo debo tener en cuenta 2.57, es una prueba de 2 colas, irá de los dos lados de la gráfica y también tengo que poner la z de la tabla. Quedaría más o menos así, aquí ya los tengo. Z calculada 1.54 y z de la tabla 2.57. Este dibujo se hace rápido a mano alzada. Esto vale 2.57, recuerda. Las de z de la tabla valen 2.57 y las puse aquí. Como esto vale 1.54, es un poco más pequeño que esto. Lo puse por aquí. No tengo numeración, solamente haz de cuenta que lo hice muy rápido con el lápiz. Pongo las z de la tabla, como es de 2 colas, las pongo de los dos lados. Valen 2.57, aquí lo dice, y z calculada vale 1.54, iría por aquí. La hipótesis alternativa está aquí afuera, y esto quedó dentro de donde vive la hipótesis nula, HO. Entonces veo que z calculada tiene un valor más pequeño que z de la tabla, entonces en la decisión pongo que como el valor de z calculada es menor que z de la tabla, tengo que aceptar HO. Fíjate cómo esto está donde vive HO, que es esto de aquí. Y entonces pongo lo que tengo por allá arriba en HO. La media de producción de escritorios no ha cambiado o no es diferente de 200 unidades. O la media de producción de escritorios es igual a 200 unidades. Como quieras ponerlo. Se prefiere que pongas exactamente igual que como está por allá arriba. Yo le puse así. Pero podrías poner la media de producción de escritorios es igual a 200 unidades o sigue siendo 200 unidades. El asunto es que digas que no ha cambiado. Yo le puse aquí que no es diferente y quedaría así. Ahora vamos a hacer otro ejemplo con una prueba para una cola y otro porcentaje. Es el mismo problema de allá arriba, solamente va a cambiar el último enunciado. Y dice que determinemos si a un nivel de 5% ha incrementado la producción. La prueba de hipótesis será de una cola positiva porque aquí menciona que ha incrementado. Entonces hay que buscar si la producción subió y si hay una dirección en sentido positivo. En el problema anterior decía otro porcentaje y decía que verificáramos si la producción había cambiado, pero aquí te están preguntando si la producción ha incrementado, eso es sentido positivo y por eso es de una cola. Comenzamos a desarrollar los 5 pasos. La hipótesis nula para el paso 1 es la misma que la del primer problema. La media de producción de escritorios es igual a 200 unidades. Aquí, como es de una cola positiva, dice que la media de producción de escritorios es mayor a 200 unidades. ¿Por qué le puse que es mayor? Porque aquí me están preguntando si ha incrementado y para incrementar debe ser mayor a 200 unidades.
Te repito que la redacción puede cambiar, pero los datos técnicos y la dirección deben ser consistentes. Ahora determino el nivel de seguridad o de significación. Mencionan un nivel de 5%. No dice si es seguridad o error, pero le vamos a poner obviamente de error porque es muy pequeño. Y el de seguridad sería 95%. Entre los dos suman 1. El máximo de error es 5% y el mínimo de seguridad es 95%. Uso la misma fórmula, son los mismos datos y me quedaría exactamente lo mismo que me salió allá arriba. Z calculada es igual a 1.54. Entonces voy a elaborar una regla de decisión. El valor solicitado del problema fue 5%, 95% me da 1. La prueba es de una cola para el lado positivo, entonces se toman los 50 del lado negativo y del lado positivo el 45% restante. Si recuerdas, en la anterior era de 2 colas y dividíamos esto entre 2, pero esto como es de una cola, tomamos el 50% del lado negativo y el restante 45% del lado positivo de la gráfica. Por lo tanto, no divido, nada más tomo en cuenta el 45% o 4.510 milésimos, o el punto más cercano a esto sin pasarse en el apéndice D. Se determina que Z de la tabla será 1.64, que me da esto, porque 1.65 se pasa. Entonces tengo 1.64 y necesito tomar una decisión tomando en cuenta los valores de Z calculado, que me dio 1.54, y los valores de Z de la tabla para una cola, que me dio 1.64. Entonces los pongo en la gráfica. Aquí tengo el valor de Z calculado y aquí está el de Z de la tabla. Obviamente el de la tabla es un poquito más grande que este. Este dibujo igual lo hice a mano alzada y rápido. Entonces 1.64 está aquí y 1.54 está por acá. ¿Por qué lo puse de este lado? Pues porque es positivo. Me están preguntando si ha incrementado. Si fuera negativo o me preguntaran si ha disminuido, los pondría de este lado. Entonces los puse de este lado y adelante de Z de la tabla está HI y de aquí para acá está HO. Entonces Z calculada es más pequeña que Z de la tabla y pongo aquí la decisión en el primer renglón. Como el valor de Z calculado es menor que el valor de Z de la tabla, se acepta HO. En todo este lado vive HO de la línea roja hacia acá. Y de la línea roja hacia adelante vive HI. Entonces pongo que la media de producción de escritorios no es mayor a 200 unidades o la media de producción de escritorios es igual a 200 unidades o sigue siendo igual a 200 unidades. El asunto es que aquí diga que no ha cambiado, que sigue siendo igual. Puedes redactarlo de cualquier manera.